Hubo un México donde ser niño era ser libre, donde las calles eran tu territorio, donde nadie te vigilaba cada segundo, y donde hacías cosas que hoy serían impensables. No estamos hablando de travesuras inofensivas. Estamos hablando de actividades que en ese entonces eran completamente normales, que todos los niños hacían y que hoy te llevarían directo con las autoridades o con servicios sociales. Los que crecimos en los 70, 80 y 90 teníamos una libertad que las nuevas generaciones no pueden ni imaginar. Salíamos de casa en la mañana y regresábamos cuando se metía el sol. Nadie sabía exactamente dónde estábamos y nadie se preocupaba. Hacíamos cosas peligrosas, irresponsables según los estándares actuales, pero que entonces eran simplemente parte de ser niño. Y sobrevivimos, y aprendimos, y nos formamos en esa libertad que hoy ya no existe. Si alguna vez escuchaste a tus papás contar historias de su infancia y pensaste, eso no puede ser verdad, si te sorprende la libertad que tenían los niños de antes, o si simplemente quieres entender cómo era crecer en un México más relajado y menos regulado, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos cuando ser niño significaba explorar, arriesgarse y aprender por tu cuenta. Porque esa libertad, con todos sus peligros, nos enseñó cosas que ninguna escuela puede enseñar. Y aunque no podemos volver a esos tiempos, vale la pena recordar que existieron. Salir de casa sin avisar a dónde ibas era completamente normal. No había teléfonos celulares. No había forma de rastrearte. Simplemente salías. Tu mamá te gritaba, ¿a dónde vas? Y tú respondías, por ahí, o a casa de fulano. Y con eso bastaba. No te preguntaban dirección exacta. No te pedían número de teléfono de los papás de tu amigo. No coordinaban horarios de recogida. Simplemente te ibas. Y regresabas cuando se hacía de noche, o cuando tenías hambre, o cuando te daba la gana. Tus papás confiaban en que estarías bien, en que sabrías cuidarte, en que la comunidad te vigilaría. Hoy hacer eso sería negligencia parental. Servicios sociales podrían quitarte a tus hijos por dejarlos salir solos sin supervisión. Los vecinos te denunciarían. Y tú terminarías con problemas legales por algo que antes era lo más normal del mundo. Andar en bicicleta sin casco por toda la ciudad era rutina. No existían los cascos para niños. O existían, pero nadie los usaba. Agarrabas tu bici, que probablemente era heredada de tu hermano mayor y estaba toda oxidada, y te lanzabas a las calles. Sin casco, sin rodilleras, sin protección alguna. Cruzabas avenidas, te metías a calles que no conocías, hacías rampas con tablas y ladrillos y te aventabas a toda velocidad. Te caías, te raspabas, sangraba, te levantabas y seguías. Y nadie llamaba a la policía. Nadie denunciaba a tus papás por ponerte en peligro. Hoy, si ven a un niño en bicicleta sin casco, llaman a las autoridades. Es considerado maltrato infantil, y técnicamente es ilegal en muchos municipios. Los tiempos cambiaron, y la libertad de moverse sin equipo de protección se convirtió en delito. Ir solo a la tienda desde los 5 o 6 años era común. Tu mamá te mandaba por el mandado. Te daba dinero, te decía qué comprar, y tú ibas solo, caminando 2, 3, 4 cuadras. Cruzabas calles, entrabas a la tienda, pedías lo que necesitabas, pagabas, y regresabas. A veces te equivocabas en el cambio, a veces se te olvidaba algo, pero aprendías, y la próxima vez lo hacías mejor. Eso te enseñaba responsabilidad, te enseñaba a desenvolverte. Hoy un niño de 6 años caminando solo por la calle genera llamadas al 911. La gente asume que está perdido, abandonado, en peligro, y cuando encuentran a los papás, los investigan, los cuestionan. ¿Por qué dejaron salir solo a su hijo? ¿No saben los peligros que existen? Y los papás tienen que justificarse, disculparse, prometer que no volverá a pasar. Porque dejar que un niño de 6 años camine solo 2 cuadras es ahora considerado negligencia grave. Jugar con fuego era pasatiempo común. No estamos hablando de incendiar casas. Estamos hablando de hacer fogatas en terrenos baldíos, de juntar ramas secas, hojas, periódicos viejos, de conseguir cerillos y prender fuego, de sentarse alrededor viendo las llamas. A veces asabas salchichas en un palo. A veces solo mirabas el fuego. Y tus papás lo sabían, y no los arrestaban por permitir que jugaras con fuego. Simplemente te decían, ten cuidado. Y tú tenías cuidado, porque sabías que el fuego quema.
porque ya te habías quemado alguna vez y habías aprendido. Hoy, si encuentran a niños haciendo una fogata, llaman a los bomberos, a la policía, a servicios sociales. Investigan quiénes son esos niños, dónde están sus padres, por qué no están supervisados. Y los papás enfrentan cargos por poner en riesgo a menores. El fuego pasó de ser herramienta de aprendizaje a ser evidencia de negligencia. Subir a los árboles sin supervisión era actividad diaria. Cada colonia tenía sus árboles buenos para trepar. Y todos los niños los conocíamos. Trepabas hasta donde podías. A veces hasta la punta. Las ramas crujían. Te agarrabas fuerte. Mirabas el mundo desde arriba. Y cuando bajabas, estabas lleno de rasguños, con las manos verdes de la savia, pero feliz. A veces alguien se caía. Se rompía un brazo, se daba un golpe fuerte. Y sus papás lo llevaban al doctor, lo curaban, y cuando sanaba, volvía a trepar. Porque así era. Los niños se caían, se lastimaban, y aprendían a no cometer el mismo error 2 veces. Hoy un niño trepando un árbol sin supervisión de un adulto genera pánico colectivo. Los vecinos salen a gritarle que se baje. Llaman a sus papás. Y si se cae y se lastima, los papás enfrentan investigación por negligencia, porque se supone que debías estar vigilándolo, que debías prevenir que se subiera, que debías protegerlo de su propia curiosidad. Ir a nadar al río, al canal o al lago sin adultos era aventura común. No había albercas públicas en todos lados. No había clubes deportivos accesibles. Entonces ibas al cuerpo de agua natural más cercano, con tus amigos, sin chalecos salvavidas, sin adultos vigilando. Y te metías. Aprendías a nadar porque tenías que aprender. Tus amigos te enseñaban, o aprendías solo, a la fuerza. Y sí, a veces alguien se ahogaba. Era tragedia, pero era raro. La mayoría aprendíamos a respetar el agua, a conocer nuestros límites, a cuidarnos entre nosotros. Hoy eso sería escándalo nacional. Niños nadando sin supervisión adulta en aguas abiertas. Llegan las autoridades, sacan a los niños, buscan a los responsables. Y los papás enfrentan cargos serios. Porque expusiste a tu hijo a riesgo mortal, porque no estuviste ahí vigilando cada segundo. Andar en la caja de la camioneta era transporte normal. Las familias no tenían camionetas con 3 filas de asientos. Tenían camionetas con cabina para 3 personas y caja atrás. Entonces los niños iban atrás. Parados, sentados, acostados, a toda velocidad por carretera, con el viento pegándote en la cara, agarrándote de donde podías. Y era divertido, era libertad, era aventura. Tus papás manejaban. Ustedes iban atrás gritando, riendo, sintiendo el aire, y nadie los detenía, nadie los multaba. Era legal, era aceptado. Hoy hacer eso te para la policía, te multan, y si hay un accidente y un niño sale lastimado, los cargos son graves, negligencia criminal, poner en riesgo la vida de menores. Y con razón, dirán muchos. Es peligroso. Pero antes no lo veíamos así. Era simplemente la forma en que nos transportábamos. Jugar con resorteras y rifles de diabolos era normal. Los niños tenían resorteras. Las hacían con horquetas de árbol y ligas. O las compraban hechas. Y cazaban pájaros. Les tiraban a latas. A veces se tiraban entre ustedes. Y sí, dolía. Y sí, a veces alguien perdía un ojo. Pero era parte de crecer. Aprendías a tener cuidado. Aprendías a respetar las armas, aunque fueran de juguete. Los rifles de diabolos eran más serios. Disparaban perdigones de plomo. Y los niños de 12, 13 años los tenían. Iban a tirar al campo. Cazaban conejos, ardillas. Y los papás lo permitían, lo fomentaban. Porque era enseñarte a ser hombre, a ser responsable, a saber usar herramientas peligrosas. Hoy un niño con una resortera levanta sospechas. Con un rifle de diabolos, llaman al SWAT. Lo confiscan. Investigan de dónde lo sacó. ¿Cómo lo consiguió? Y los papás pueden enfrentar cargos por permitir que un menor tenga acceso a armas. Ir solo en transporte público desde los 8 o 9 años era rutina. Tomabas el camión para ir a la escuela, solo, sin adulto acompañándote. Sabías tu ruta, sabías dónde bajarte, y lo hacías todos los días. A veces el camión iba lleno, te apretaban.
pero te las arreglabas. Aprendías a abrirte paso, a cuidar tu mochila, a no hablar con extraños, y llegabas bien a tu destino. Tus papás confiaban en ti, confiaban en el sistema. Hoy un niño de 9 años solo en el camión genera llamadas de emergencia. La gente piensa que está perdido, que fue abandonado. Cuando encuentran a los papás los cuestionan. ¿Por qué no lo llevan en carro? ¿Por qué no contratan transporte escolar? ¿Cómo se atreven a ponerlo en transporte público solo? Y los papás, si son de escasos recursos, enfrentan juicios por su situación económica. Porque el mundo cambió. Y lo que antes era muestra de confianza y enseñanza de independencia, ahora es negligencia punible. Explorar casas abandonadas era aventura clásica. Cada colonia tenía su casa embrujada, su terreno baldío con construcciones a medio hacer, y los niños entrábamos, sin permiso. Era invasión de propiedad privada, técnicamente, pero nadie nos arrestaba. Entrábamos, explorábamos, nos inventábamos historias de fantasmas. A veces encontrábamos cosas, herramientas viejas, revistas, monedas, y nos las llevábamos. Era emocionante, era descubrir, era sentir que el mundo era tuyo para explorar. Hoy hacer eso es allanamiento de morada. Si te atrapan adentro, llaman a la policía. Y aunque seas niño, hay consecuencias. Te llevan a la delegación, llaman a tus papás, y ellos enfrentan problemas por no saber dónde estabas, por no vigilarte, por permitir que anduvieras metiéndote donde no debías. Hacer travesuras con cohetes y cohetes en diciembre era tradición. Conseguías cohetes, los prendías, los aventabas. Hacías guerras de cohetes con tus amigos. Prendías cohetes y los apuntabas horizontal en lugar de vertical. Los echabas a volar por las calles. Era peligroso, sí. A veces alguien se quemaba. A veces prendías algo que no debías. Pero era parte de diciembre, parte de la celebración. Y aunque tus papás te regañaban si hacías algo muy grave, no terminabas arrestado. Hoy los cohetes están más regulados. En muchos lugares son ilegales, y si ven a niños jugando con ellos, intervienen las autoridades, confiscan los cohetes, multan a los papás, y en casos graves hay cargos por poner en peligro a menores. La tradición se murió bajo el peso de las regulaciones de seguridad. Andar descalzo por las calles era común. No tenías zapatos puestos todo el tiempo. En verano andabas descalzo. En tu colonia, en el parque, a veces hasta en la calle. Y nadie pensaba que eras pobre o descuidado. Era normal. Los pies se te curtían. Aprendías a caminar sin lastimarte. Y cuando pisabas algo filoso, aprendías a tener más cuidado. Hoy un niño descalzo en la calle genera intervención inmediata. Servicios sociales investigan. ¿Por qué el niño no tiene zapatos? ¿Los papás no pueden proveer? ¿Es negligencia? ¿Es pobreza extrema? Y aunque los papás expliquen que el niño simplemente se quitó los zapatos porque quiso, la mancha queda. El reporte existe, y quedan marcados como familia en riesgo. Quedarte solo en casa desde los 7 u 8 años era normal. Tus papás salían a trabajar, tú te quedabas. Te dejaban comida hecha, te daban instrucciones, no abras la puerta, no prendas la estufa, y tú obedecías. Pasabas horas solo, viendo televisión, jugando, haciendo tarea, y sobrevivías perfectamente. Aprendías a ser independiente, a resolver problemas solo, a no entrar en pánico por estar sin adultos. Hoy eso es ilegal en muchos lugares. Hay leyes específicas sobre la edad mínima para quedarse solo. Y si te descubren, si alguien reporta que hay un niño solo en casa, vienen servicios sociales, investigan. Y pueden quitarte a tus hijos temporalmente mientras determinan si eres apto para cuidarlos. Porque dejarlos solos, aunque sea por 2 horas, es ahora negligencia documentada. Caminar solo a la escuela desde primer año era lo normal. No había filas de carros dejando niños en la puerta. Los niños caminaban, solos o en grupos. Desde los 6 años, 2 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, con tu mochila, con tu lonchera, y llegabas, y después regresabas de la misma forma. Y tus papás estaban trabajando, entonces llegabas a casa vacía, y te las arreglabas, calentabas tu comida, hacías tu tarea, esperabas a que llegaran. Hoy las escuelas no te permiten dejar a tu hijo en la puerta e irte, requieren que alguien lo entregue personalmente.
y recogerlo personalmente. Y si el niño llega solo, caminando, la escuela llama a los papás. Y si los papás dicen que lo enviaron caminando, la escuela reporta. Y Servicios Sociales investiga. Porque caminar solo a los 6 años es ahora riesgo inaceptable. Ayudar en trabajos peligrosos era formación. Si tu papá era mecánico, tú ayudabas en el taller desde niño. Pasando herramientas, metiéndote debajo de los carros, expuesto a aceites, a químicos, a partes móviles. Si tu papá era albañil, ibas con él a la obra. Cargabas ladrillos, subías al andamio, aprendías el oficio con las manos. Si tu papá tenía parcela, trabajabas el campo, con el machete, con herramientas filosas. Y nadie pensaba que era explotación infantil, era enseñanza, era pasar el conocimiento, era formarte para la vida. Hoy hacer eso es delito, trabajo infantil, explotación, poner en riesgo a un menor. Y aunque los papás expliquen que solo están enseñando el oficio, que es tradición familiar, no importa. Las leyes son claras. Y los niños no pueden estar expuestos a trabajos peligrosos. Punto. ¿Qué cambió? ¿Por qué pasamos de ese México libre a este México hipervigilado? Varias cosas. Primero, el miedo. La inseguridad creció. Los secuestros, los abusos, los accidentes, y el miedo hizo que apretáramos los controles, que vigiláramos más, que no confiáramos en nadie. Segundo, las leyes. Se crearon regulaciones para proteger a los niños, y muchas son buenas. Pero se pasaron, se volvieron tan estrictas que criminalizaron prácticas normales de crianza. Y tercero, el cambio cultural. La idea de que los niños son frágiles, de que necesitan protección constante, de que exponerlos a cualquier riesgo es negligencia. Antes se entendía que el riesgo era parte del aprendizaje, que los niños necesitaban explorar, equivocarse, lastimarse un poco para aprender. Hoy esa filosofía es considerada irresponsable. ¿Era mejor antes? No necesariamente. Sí había más libertad, pero también más accidentes, más niños que se ahogaban, que se caían de árboles y quedaban paralíticos, que desaparecían y nunca regresaban. Esas tragedias pasaban, y eran devastadoras. Las regulaciones de ahora existen por razones, protegen vidas, previenen tragedias, pero también quitaron algo valioso. Quitaron la libertad de explorar, de arriesgarse, de aprender por experiencia directa. Los niños de hoy crecen más seguros, sí, pero también más controlados, más vigilados, más temerosos, porque nunca se les permitió enfrentar riesgos reales, nunca aprendieron a confiar en sus propios instintos, nunca desarrollaron esa independencia que viene de saberte capaz de cuidarte solo. No podemos volver al pasado, y quizá no deberíamos, pero sí podemos reconocer lo que se perdió, y buscar equilibrio, entre proteger y sobreproteger, entre cuidar y controlar, entre prevenir tragedias y permitir libertad. Los niños necesitan espacio para crecer, para explorar, para cometer errores pequeños antes de que los errores sean grandes. Y si los encerramos en burbujas de seguridad absoluta, si los vigilamos cada segundo, si convertimos cada riesgo menor en crisis legal, no los estamos protegiendo, los estamos limitando, los estamos preparando para un mundo que no existe, un mundo sin riesgos, sin peligros, sin necesidad de ser fuerte o independiente. Si estas historias te hicieron recordar tu propia infancia libre, si te sorprendieron las cosas que antes eran normales, o si te hicieron pensar en cómo criamos a los niños ahora, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos cuando ser niño significaba ser libre. No porque queramos volver a esos tiempos exactamente, sino porque vale la pena recordar que otra forma de crecer existió, y que quizá, solo quizá, podemos tomar algo de esa libertad, combinarla con la seguridad de ahora, y encontrar un punto medio, donde los niños estén protegidos pero no prisioneros, donde puedan explorar sin que sus papás terminen arrestados, donde crecer siga siendo aventura, no solo sobrevivir bajo vigilancia constante. Porque los niños que fuimos, con toda nuestra libertad peligrosa, nos convertimos en los adultos que somos, y aunque algunos no sobrevivieron, la mayoría sí, y aprendimos, y nos fortalecimos, y llevamos esas lecciones toda la vida. Y quizá eso, al final, valió el riesgo.